día a todas y todos. La verdad, una alegría muy grande estar empezando a cerrar por sexto año consecutivo este Congreso Educación e Inclusión desde el Sur. La verdad es que este momento, y bien lo sabemos, es para que todos podamos escuchar, aprender con nuestro principal invitado para el cierre, pero simplemente contarles que cuando pensamos y diseñamos este Congreso, la verdad es que en estos tiempos que corren y con todo lo que fuimos escuchando en el panel reciente, pero también en los paneles de ayer, en las distintas mesas, pensamos que es fundamental defender los derechos y fundamentalmente desde este Congreso y desde el Sur, defender el derecho de y a la educación pública como algo fundamental, pero también nos parecía interesante cuando pensamos en el cierre de este Congreso, en buscar una voz autorizada, no solo para pensar en torno a los derechos a los que hemos accedido a través de las democracias, sino fundamentalmente para pensar, algo ayer de esto Daniel también mencionaba, los nuevos derechos, no solamente, entre comillas, los viejos derechos, por más que se sigan defendiendo. ¿Cuáles son los nuevos derechos? Y recién los más jóvenes en el panel reciente también lo mencionaban, estos nuevos derechos. Entonces, la verdad es que en un momento pensamos, si de imaginar se trataba, en la mesa en la que estamos organizando, dijimos, la verdad que sería genial, sería buenísimo, no sé si vamos a poder, pero bueno, todos venimos escuchando hace tiempo a García Linera, aprendemos, escuchamos, nos conmovemos. Tener a alguien que conjunte la experiencia en la gestión democrática de una patria hermana, que es un faro que ilumina en América Latina por lo que fue esa gestión, pero además un referente quizás único y clave de los intelectuales críticos de nuestra América Latina, era la verdad un sueño muy especial. Y lo intentamos y empezamos, y la verdad que nos encontramos con una respuesta muy amable enseguida. Y bueno, logramos que así sucediera y hoy este sexto congreso que estamos cerrando y que pretende también homenajear y recordar la democracia, porque de hecho aquello que nos propusimos con el Congreso es pensar cómo desde la escuela podemos intentar hacer más democrática la democracia. También es cierto que podemos aprovechar o tener la audacia de poder pensar al mismo tiempo que festejamos y celebramos los 40 años, pensar quizás algunas preguntas o zonas incómodas, difíciles, que a veces nos cuesta conversar o nos cuesta entender. Y nosotros entendíamos que Álvaro García Linera es alguien con quien podemos aprender a pensar, a discutir algunas de estas cuestiones que a veces nos cuesta comprender. Así que la verdad es que además de celebrar los 40 de democracia y empezar a celebrar de a poco el cierre de este Congreso, celebramos y muy especialmente la presencia que nos honra como Congreso de nuestro querido invitado. Así que simplemente esas palabras para contarles algo de la cocina, de lo que fue cuando pensábamos en cómo, o cuando imaginábamos cómo podía ser el cierre de este sexto Congreso. Bueno, buenos días. Decíamos un poco ayer que Álvaro García Linera no necesita mucha presentación. No, todas lo conocemos, lo leemos, hemos seguido su recorrido, su trayectoria. En el último tiempo, además, tantas coordenadas para pensar este tiempo y de alguna manera el título de su conferencia, ¿no? Horizonte histórico en transición, la democracia en el interregno, creo que son parte de las claves que él nos da para poder pensar la época. Pero bueno, voy a hacer una síntesis de su extensísima biografía y en términos también de la cocina y del agradecimiento, quiero hacer un agradecimiento al embajador Ariel Basteiro que nos hizo el vínculo, que bueno, recién estaba en contacto con él y te mando un abrazo, así que también agradecerle al embajador argentino en Bolivia que nos permitió también este contacto y es parte de quienes
posibilitaron de alguna manera que él esté acá. Bueno, Álvaro García Linera nació en Bolivia. Muy joven partió a México para estudiar en la UNAM matemática, y allí ya empezó uno de los rasgos distintivos de lo que reconocemos en él como gran personalidad, que es el vínculo con los movimientos populares indígenas de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua. En 1985 regresa a Bolivia también a comprometerse con los movimientos campesinos y mineros que estaban en ese momento en una etapa muy fuerte de organización. Parte de su, como producto también de esa militancia y de ese compromiso, en el año 92 es detenido por los servicios secretos de Paz Zamora y permanece detenido sin juicio hasta el año 1997. Allí estudia y se forma fundamentalmente en el campo de la sociología y publica uno de sus grandes libros, de sus tantos libros, pero uno de sus grandes libros, que es Formar Valor, Formar Comunidad. Libro que es escrito mientras está detenido y publicado, y bueno, finalmente en 1997 es liberado. Allí comienza una prolífica, digamos, recorrido académico, como uno de los segundos rasgos que destacamos y que hasta hoy seguimos y estudiamos. En el año 2000 conoce a Evo Morales, que en ese momento era un gran dirigente cocalero y ya había sido elegido como diputado, y comienza, digamos, lo que luego se corona con ese tercer aspecto fundamental de la persona, que es Evo le propone formar parte de su gobierno, y en el año 2005, todos sabemos, se proclama en Bolivia el primer gobierno indígena del país, con más del 50% de los votos, con Evo Morales como presidente y Álvaro García Linera como el vicepresidente. Conversábamos antes con él de un presidente indio, ¿no? Allí, bueno, gran parte de las decisiones fuertes de uno de los gobiernos en Latinoamérica más fuertes en términos de transformaciones profundísimas, entre ellas la transformación de la Constitución y el establecimiento del Estado plurinacional comunitario en Bolivia. En 2019, con el golpe de Estado de Añez, apoyado además por Loé Álvaro, se exilia en la Argentina. Aquí se desempeña como docente en universidades, particularmente en la UNSAM y en la UBA, y con la elección de Luis Arce como presidente regresa a Bolivia. En este recorrido un poco yo destacaba algo que no es habitual encontrar en una personalidad de esta envergadura, que es el gran compromiso con los movimientos populares, esa militancia en las organizaciones de base y en las organizaciones populares, un intelectual que creo, me permito, lo hablábamos con los compañeros, uno de los más grandes de Latinoamérica en este momento, y además comprometerse en la gestión de gobierno, ser vicepresidente. También conversábamos esta cuestión de que cuando se asume el gobierno se toman decisiones, uno, digamos, se empiezan a tomar decisiones que son a veces odiosas, que son antipáticas para ciertos sectores. Entonces, creo que en esta presentación esos tres rasgos conjuntos en una persona es difícil, Álvaro, de encontrar, y vos reunís de alguna manera estas tres características. Así que bueno, es un honor tenerte acá con nosotros y bueno, muchas gracias. Bueno, yo simplemente, querido Álvaro, darte en nombre de la Argentina las muchas bienvenidas de siempre, el agradecimiento porque puedas estar acá en la tierra de Malvinas. Sabemos de tu compromiso con una causa tan importante para nuestro pueblo, y como sos un hombre de acción y de reflexión y de pensamiento,
que también te has expresado sobre los distintos temas. Darte las gracias porque la idea de este congreso en particular era poder pensarnos en este tiempo de democracia donde además sabemos que tambalean muchas de nuestras estructuras que parecían afianzadas, y con tu camino recorrido en la emancipación de los pueblos y el reconocimiento de la necesidad absoluta que tenemos de una escuela emancipadora, de una escuela que se pueda en convivencia, en comunidad y con todos los rasgos que reconozcan nuestras propias identidades. Darte las gracias porque te hayas venido hasta aquí y que estás en el lugar central de la Argentina, en la provincia más grande de esta Argentina, y que serás siempre bienvenido, así que agradecerte que estés hoy en la tierra de Malvinas. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Es un placer para mí estar acá con ustedes. En principio, un honor estar en este congreso. Agradecer a las personas que han tenido la generosidad de invitarme. Y en especial es una experiencia singular estar en estas tierras tan al sur, donde se inicia el continente, donde se encuentran los mares más importantes del siglo XX y seguramente el XXI, y donde hay gente tan hermosa, tan solidaria, tan cálida. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes, traje escrito un texto, la mirada que tengo de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en el continente y cómo esto puede afectar nuestras estructuras democráticas de convivencia y finalmente algunas sugerencias, qué es lo que uno puede hacer, de lo que podemos hacer para que este momento tan excepcional de transición a escala mundial del orden económico y político no derive en salidas que hagan padecer sufrimiento a las personas. Entonces eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Voy a leer algún rato parado, otro rato sentado, y si hay tiempo y los organizadores lo permiten, podemos hacer un intercambio de algunas preguntas que permitan precisar algo de lo que yo quiero exponerles el día de hoy. Voy a comenzar con tres reflexiones de personas muy poderosas del mundo. Todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad durante las últimas 3 décadas se están desvaneciendo. Es un documento del Banco Mundial, ese tenebroso Banco Mundial que ha definido políticas de nuestros países a lo largo de los últimos 30 años, hoy se siente paralizada frente a la gravedad de lo que pasa en el mundo. Son declaraciones de mayo del 2023. La cooperación internacional está en retirada. En su lugar surgen barreras al comercio y a la inversión, dando lugar a países en bloques económicos rivales. Una vieja conocida de Argentina, Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, un premio Nobel de Economía que dice: Biden está cambiando silenciosamente los lineamientos del orden económico mundial. Está subsidiando la energía. Se trata de un nacionalismo económico. ¿Hay riesgo de que crezca el proteccionismo en todo el mundo? Sí. No obstante, es lo correcto.
Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Durante los últimos 35 años, entre 1980 y el año 2005, el orden moral y laboral de gran parte del planeta estuvo regido por un conjunto de principios básicos que alentaban un destino imaginado e inevitable del curso de las sociedades, de los esfuerzos personales y familiares, con lo que las personas justificaban sus sacrificios diarios y sus estrategias cotidianas. El libre mercado como modo natural de asignar los recursos en el cual hallar nicho de oportunidades para el negocio familiar o el emprendimiento individual. La globalización como unidad universalizada que permitiría que tarde o temprano los logros y el bienestar de los ricos del mundo iba a desparramarse por gotas para el resto de las personas, según el esfuerzo que hagan ellas. Un Estado pequeño y no intrusivo que permitiera liberar la energía social y bajar los impuestos, mejor si anularlos. El déficit fiscal cero, que lograría organizar el país como una casa austera de aborrecibles derechos colectivos y muy auspicioso en premios para los competitivos, para los triunfadores. Todos estos emblemas orientadores desempeñaron el papel de destino imperativo con los cuales casi todos los gobiernos del mundo, del continente, las empresas, los periodistas, los líderes de opinión, los académicos reconocidos, adecuaron sus expectativas a un venturoso futuro que iba a llegar para todos. Era el espíritu dominante del mundo, que no solo se imponía por la fuerza de los gobiernos dominantes del planeta, por el peso de las fortunas dominantes de cada país, sino que además se validaba por el deseo de las propias clases subalternas. El mundo tenía dirección, las sociedades un futuro inevitable, las familias una certidumbre de época, las personas un horizonte predictivo para organizar sus estrategias diarias. No importaba cuán alejadas estarían esas metas, no desmoralizaba cuántos fracasos e interrupciones uno hallaba en el camino o cuán discriminatorias sean las oportunidades de éxito. Se trataba de una idea fuerza, de un sentido común, de una imaginación compartida que permitía organizar los retazos fragmentados de la vida diaria hacia un imaginado destino de éxito y grandeza para todos. El mundo es así y así había que estar en el mundo, afirmaban casi todos. La flecha del tiempo se abalanzaba hacia el futuro optimista y nadie, a no ser que esté o que no esté en el tiempo o que no esté en el mundo, podía afirmar algo distinto. Eran los años 80 hasta los años 2000. El primer síntoma adelantado de la decadencia de ese orden global vino desde las extremidades del cuerpo capitalista al iniciar el siglo XXI. América Latina intentó explorar alternativas al orden económico y político dominante mediante políticas híbridas de soberanismo, ampliación de derechos y comercio. Luego vino la crisis mundial del 2008, después el surgimiento del neoliberalismo semiproteccionista de Trump en Estados Unidos y el Brexit en el Reino Unido. A ello le ha seguido la fragmentación geopolítica del orden global entre bloques regionales que comercian en función de amistades, lealtades políticas y cercanías geográficas. Así, en conjunto hemos entrado en una era del lento y desgarrante desplome del viejo orden del libre mercado y la emergencia aún incipiente, contradictoria, con idas y vueltas de múltiples y variadas opciones sustitutivas, sin que ninguna de ellas hasta hoy, después de 15 años, pueda afianzarse definitivamente, dando lugar a un mundo caótico, de trayectorias efímeras e incapaces de vislumbrar
aún un nuevo orden que de consolidarse habrá de durar otros 40 o 50 años. Ciclos de acumulación. Si nos fijamos con atención, a lo largo de los últimos 150 años, las sociedades del mundo han atravesado distintas etapas económicas y políticas de manera cíclica, que pese a sus diferencias internas, presentan tendencias más o menos similares. Esas etapas son las que se denominan ciclos económicos y políticos. Y lo que hoy estamos viviendo en el mundo entero es el declive de un ciclo económico, de un ciclo político y el consiguiente caos sistémico que surge de ese ocaso histórico. Hasta que en la siguiente década, o quizás más, surja el nuevo modelo de acumulación y legitimación que estabilice la sociedad a escala global. Los ciclos de acumulación y dominación por lo general duran entre 40 a 60 años. Desde que nacen, llegan al cenit y comienzan a decaer lentamente hasta ser sustituidos después de un momento muy caótico por otro ciclo de acumulación económica y de legitimación política. Tuvimos el ciclo liberal de 1870 en el mundo y en el continente aproximadamente hasta 1910, 1915, 1920, cuando se inicia su descenso. Luego vino el ciclo del llamado estado de bienestar, capitalismo de Estado o desarrollismo en nuestro continente, que comienza a despuntar a inicios de los años 30 del siglo XX, entra en su fase descendente en los años 60. Finalmente, el ciclo neoliberal, que despuntó en los años 80 a nivel mundial, hasta mostrar signos de envejecimiento con la gran recesión del año 2010 y el gran encierro del 2020. Pero lo que ahora nos interesa a los latinoamericanos es de esta mirada cíclica de la historia, además de escudriñar las características del nuevo ciclo que puede emerger, son estos momentos intermedios de ciclo a ciclo. Son los momentos de transición, como el de ahora, en el que viejo orden se corroe, se agrieta, pierde fuerza económica, se desploma en cámara lenta y pierde liderazgo ideológico, y esto es lo desgarrador, sin que surja nada sólido y duradero que lo sustituya, dando lugar a un periodo de desencanto, escepticismo colectivo, adhesiones y entusiasmos cortos, evanescentes, seguidos de nuevas decepciones y desasosiegos e incertidumbres que pueden durar 1 o 2 décadas. Es el tiempo liminal, un portal al vacío, o lo que Gramsci llamó el interregno. Es donde hoy nos encontramos. Veamos cómo se está moviendo el mundo y América Latina en este interregno. En los últimos años, las economías más poderosas del planeta, con excepción de China, han visto resquebrajarse los principios organizativos del viejo orden económico que abrazaron durante 30 años y han tenido que ir a contracorriente de lo que pregonaban, de las famosas leyes naturales del mercado que enarbolaron durante décadas. Estas son algunas tendencias reveladoras de este fin de ciclo global. Entre 1970 y 1982, el crecimiento de la riqueza económica mundial cayó del 5% de crecimiento anual al 2.7%. Eso puso fin al estado de bienestar y al desarrollismo continental y dio paso o generó las condiciones para la emergencia impetuosa del neoliberalismo, que logró aumentar el crecimiento hasta 3.1 en promedio durante 28 años.
Pero desde el año 2010 hasta el año 2022, ya una década, nuevamente se ha caído a un crecimiento raquítico en promedio mundial del 2.7. El Banco Mundial calcula que entre el año 2023 y 2030 será aún peor, pues el crecimiento no superará el 2.2% a escala mundial en promedio. Hemos entrado a lo que ellos denominan una nueva década perdida. Segundo dato, el crecimiento del comercio mundial, baluarte del globalismo neoliberal, del libre mercado, que entre 1980 y 2009 creció imparable del 12 al 19% en comparación al Producto Interno Bruto Mundial, desde el año 2009 se ha estancado y desde entonces ha caído del 19 al 14%. El famoso índice de apertura económica, una medida del libre comercio global, entre 1981 al 2009 pasó del 37 al 68%. Eran los años gloriosos del libre mercado planetario. Desde el año 2009 hasta el 2021, ese índice de apertura económica ha caído del 68 al 53%. No son buenos tiempos para el globalismo ni el libre mercado global. Los préstamos bancarios transfronterizos, la libre circulación del capital, el gran lujo de la libre circulación del dinero que creó la ilusión de un único mercado sin fronteras, desde 1997 al 2007 crecieron del 20 al 60% respecto al Producto Interno Bruto Mundial. Ahora esa expansión terminó. Desde el 2008 hasta el 2022 ha caído del 60% al 35%, y el 2023 cada mes es peor. No es que no hay flujos transfronterizos, sigue habiendo, pero ya no crecen con ese ímpetu con la que lo hicieron en los años 90 y 2000. La inversión extranjera directa como participación de la riqueza mundial, el año 2000 llegó al 4%, el 2005 al 4,5% respecto al PIB mundial. En cambio, el año 2021 ha caído al 1,6%. La inversión extranjera directa sigue moviéndose por el mundo, pero ha perdido impulso y ahora se concentra en zonas geopolíticas amigas, enterrando la ambición de un mundo sin fronteras integrado por eficiencias y oportunidades. El globalismo triunfante que arrasaba fronteras ha sido sustituido por un patriotismo de grandes potencias lanzadas a guerras comerciales entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Europa. La Unión Europea ha impuesto restricciones arancelarias a China y ha prohibido la expansión de la interconexión telefónica 5G de la empresa Huawei, más eficiente y barata. Estados Unidos ha aplicado aranceles a todo el comercio de China, desde un 5% hasta un 25%. Ha prohibido la venta de tecnología china en áreas de inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, superconductores, además de prohibir la venta de tierras a ciudadanos chinos en el mes de junio del año 2023. La eficiencia del mercado ha sido sustituido por prioridades geopolíticas. Del offshoring se ha pasado al nearshoring, es decir, cadenas de valor cercanas entre amigos y aliados políticos. Estados Unidos ha aprobado el año pasado la ley CHIPS y la ley IRA para promover la producción y luchar contra la inflación. Ambas leyes movilizan alrededor de $400 mil millones para fomentar, proteger y, oigan bien, subvencionar
industrias norteamericanas de fabricación de microprocesadores y energías verdes. Como dijo el presidente Biden, los puentes, los microchips y el resto de las mercancías que se vendan en Estados Unidos van a ser hechos con productos norteamericanos, con tecnología norteamericana y por trabajadores norteamericanos. No son palabras de un populista latinoamericano, es el presidente Biden hablando de América primero. En respuesta a esto, la Unión Europea ha promovido su propia ley de chips. No ha movido tanto dinero, pero ha puesto en juego cerca de 11.000 millones de dólares para subvencionar las industrias locales, para que produzcan microprocesadores en Europa para los europeos y con tecnología europea. Como se lamentaba la exdirectora del Banco Mundial, hemos entrado a una época de guerra de subvenciones. Según el Fondo Monetario Internacional, las restricciones al libre comercio, que durante décadas eran excepcionales y marginales, de 200 el año 2000 han pasado a 2.500 restricciones el año 2022, impulsadas fundamentalmente por las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, Europa y China. El año 2008, en la crisis y posterior recesión que se tradujo, los países más desarrollados aglutinados en la OCDE movilizaron 446.000 millones de dólares, 1% de su Producto Interno Bruto, para rescatar bancos en problemas financieros. Durante los meses del COVID, estos mismos países al 2021 han movilizado un esfuerzo fiscal extraordinario, un endeudamiento estatal equivalente al 18% de su Producto Interno Bruto. El año 2022, el 9% de su Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Para salvar empresas, pagar salarios, subsidiar créditos, proteger las bolsas de valores, regalar comida y ayudar a los accionistas. La mano invisible del mercado, del discurso liberal, está dando lugar a la mano amiga del Estado. El gas ruso ha sido desglobalizado y ahora Europa ha tenido que comprar un gas que antes valía $6 el millón de BTUs a $45. Las subvenciones europeas en energía durante el año 2022 hasta junio del 23 alcanzaron 758.000 millones de euros. 758.000 millones en subvenciones energéticas. Por si fuera la anteriormente estigmatizada subvención industrial, ahora se pavonean los presupuestos gubernamentales. Entre el año 2021 y 2023, la Unión Europea ha destinado el 3,4% de su Producto Bruto para sostener subvenciones al sector industrial europeo. A la par, la disciplina fiscal, que era el padre nuestro de cuanto gobierno neoliberal asumía funciones, está enmoheciéndose en el viejo baúl de los arcaísmos del pasado. Desde 2008, cuando el endeudamiento público no rebasaba el 50% respecto al PIB, el 2022 ha llegado al 80% a nivel mundial. Y en el caso de Estados Unidos, al 110%. Endeudamiento público. Déficit fiscal, 8, 9 o 10%. Como dijo hace unos meses el presidente Biden, libre comercio, al infierno con eso. Son sus palabras textuales. No es raro que a raíz de esta modificación de las reglas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional en su informe del mes de abril del año 2023 se lamente de la fragmentación geoeconómica a la que se dirige el mundo.
Hace meses atrás se ha producido otra crisis bancaria en Estados Unidos. ¿Quién ha salido al rescate de los ahorristas? ¿Ustedes creen que el libre mercado? Por supuesto que no. La mano invisible del mercado desapareció. No asomó la cara ni las ventajas comparativas ni el riesgo moral de los inversionistas. Quien salvó a la banca fue el Estado, el vapuleado Estado que ha tenido que nacionalizar el Silicon Valley y garantizar que los ahorristas puedan retirar su dinero sin ningún problema. Por si fuera poco, en las últimas semanas la Reserva Federal norteamericana ha prestado, imprimiendo billetes, dinero con tasas de interés bajísima por un valor de 600.000 millones de dólares para que todos los bancos tengan dinero disponible ante los riesgos de la corrida de depósitos que provocó la inestabilidad bancaria. Nadie se hace problema con imprimir billetes en el norte. El soberanismo, ese perro muerto a la vereda del globalismo triunfante, está vivo para proteger a empresas telefónicas ineficientes y bancos en los países ricos. El libre mercado debe inclinar la cabeza ante el imperialismo nacional en guerra contra el asiatismo autoritario. La nacionalización ya no es un anacronismo si de salvar bancos quebrados o expropiar dinero a oligarcas rusos se trata. Las trompetas del libre comercio irrestricto suenan lejanas y fosilizadas, y cada vez se oye con mayor estridencia los tambores de la seguridad nacional y del proteccionismo. Se trata ciertamente de medidas extraordinarias ante acontecimientos extraordinarios, como el COVID-19, el gran encierro, la guerra en Ucrania. Pero lo mismo se dijo el año 2010 cuando los bancos estatales salvaron los mercados privados. Y ahora resulta que las violaciones a la ortodoxia neoliberal se aplican ante los efectos de un virus, ante el colapso financiero, ante el cierre de empresas, ante una guerra para expandir influencias imperiales en el este, ante una competencia de empresas, ante el encarecimiento del gas, ante el crecimiento de China, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Y mañana seguramente habrá otro pretexto extraordinario que hará de la excepción la nueva normalidad. Y es que no se puede engañar impunemente durante tanto tiempo y ante tantas evidencias de que los ejes rectores del orden económico mundial han entrado en un franco ocaso histórico. Y el resultado es un desquiciamiento cognitivo, un estupor social generalizado por el desencuentro catastrófico entre las certidumbres imaginadas del libre mercado y las evidencias prácticas del proteccionismo y las subvenciones. El mundo tal como las personas imaginaban su destino se ha roto y ningún artilugio discursivo que intente colar sus partes podrá devolverle la magia de cautivar de manera duradera el entusiasmo social. Estamos sin duda ante las señales clarísimas del crepúsculo del modelo de acumulación predominante a escala mundial en los últimos 40 años. El propio FMI en su informe al final del año 2022 alerta de cómo las encuestas mundiales confirman la sistemática declinación del apoyo social al libre mercado, menos del 50% a escala mundial, y el incremento de quienes demandan medidas proteccionistas y subvenciones, más del 50% a escala mundial. El mundo ya no va a volver a ser como antes, cuando el libre comercio era el entusiasta lenguaje común de las sociedades. Pero esto no significa que el neoliberalismo desaparezca y que el reemplazo ya esté a la mano. Al contrario, lo que tenemos es una confusión global, con direcciones económicas contradictorias. Se predica para los países en desarrollo austeridad fiscal, pero en casa se arroja dinero desde los helicópteros para que las familias puedan mantener su capacidad de gasto, como en Estados Unidos. Se alienta a los empresarios como únicos sujetos capaces de gestionar la economía,
pero se infla el Estado con obras sociales, subvenciones gigantescas y en algunos casos con nacionalizaciones, como en Alemania con la distribución del gas o en Francia con la nacionalización de la energía, o como en el caso del Fondo Monetario Internacional, que alienta a los inversionistas a buscar nuevos mercados, pero a la vez recomienda el mismo Fondo Monetario Internacional a subir los impuestos a los ricos y seguir distribuyendo dinero a los más pobres para que no haya protestas sociales. El mundo ha perdido su horizonte y en medio de ese caos lo que prevalece es la incertidumbre, los rumbos contradictorios y confusos y la perplejidad hacia un futuro que parece secuestrado. Ni los gobiernos, ni los conglomerados empresariales, ni las instituciones internacionales, ni los ideólogos de paga pueden imaginar convincentemente lo que les depara a las sociedades a mediano plazo. Es como si el sentido de la historia se hubiera desvanecido ante la inmediatez de un mundo sin destino ni promesa. Y solo quedará el agobio de un presente infinito y dilatado que no se dirige a ninguna parte. Se trata de un extraño pórtico del tiempo histórico, en el que todos saben de dónde vienen, pero nadie tiene la más mínima idea de lo que vendrá a futuro. Es una época liminal que desempeña una suerte de umbral que separa un tiempo histórico cansado, sin consenso activo de las sociedades, sobreviviente por inercia, casi como un zombi, y un tiempo histórico que paradójicamente no llega, que tampoco se anuncia, que no se sabe cómo será ni promete nada. Un tiempo histórico futuro que parece no existir, dejando al mundo en la soledad de un abismo sin nombre ni límite. El tiempo liminal. El acontecimiento liminal es una manera subjetiva y colectiva de experimentar el tiempo en los momentos de transición de ciclos de acumulación y dominación. Señala el cierre de una época y el inicio de una nueva, pero no como un tránsito gradual, apacible, anfibio, sino como un vacío, como una desesperante ausencia íntima. El tiempo liminal es un corte abrupto de la experiencia del tiempo social y deja a las personas sin sustituto imaginado durante años, quizás una década, hasta que en medio de arrebatos sociales el nuevo tiempo histórico despunte, capturando de aquí a un tiempo la esperanza de las sociedades. Pero para que esto llegue, la época liminal es precisamente el intermedio, la carencia, el vacío, la angustia, la suspensión del tiempo. Un tiempo liminal tiene al menos 4 etapas. La primera etapa, bloqueo o parálisis del horizonte predictivo. Parálisis del horizonte predictivo con el que las sociedades orientaban real o imaginariamente su devenir en el tiempo. Al desvanecerse el horizonte neoliberal, el futuro desaparece. No hay destino en el cual depositar de manera duradera las esperanzas movilizadoras. Y si surge una esperanza de no consolidarse a escala mundial, que es lo que le pasó al progresismo latinoamericano, es corto para volver a embarrancarse al poco tiempo en incertidumbres y desafección. Al no haber un mañana que imaginariamente mejore el presente, tampoco hay un camino recto o tortuoso, fragmentado o ininterrumpido, mediante el cual acortar los dilemas del presente. Entonces el tiempo social desaparece, pues el tiempo supone un flujo turbulento y discontinuo, pero dirigido hacia un lugar, una meta, un destino. Sin objetivo creíble, la sociedad se sumerge en la experiencia corporal de un tiempo suspendido, carente de flujo con respecto a fines,
navegando en un presente sin sentido y dilatado hasta el infinito, como si el tiempo se hubiera extraviado. Y si es, como dice Aristóteles, el tiempo es la medida del movimiento, es decir, la continua comparación de un de dónde hacia un dónde, con el desmoronamiento del horizonte predictivo, de las sociedades, el tiempo social pierde su dirección, su intencionalidad. Por lo tanto, no hay flecha del tiempo histórico, y es como si el tiempo físico se detuviera y lo único que queda es un presente sin futuro redentor. El desasosiego global expresa el cansancio de una hegemonía que movilizó los entusiasmos y compromisos de gran parte de las sociedades, con sus empresarios y dirigentes políticos coaligados a ellos. Hoy esa hegemonía es pasiva, casi melancólica, carente de una vitalidad para movilizar la flecha del tiempo histórico. El horizonte predictivo compartido, que anteriormente permitía direccionar los fragmentos cotidianos, está vacío. El futuro se presenta inescrutable y los trozos de vida personal como pliegues sin cohesión alguna. El futuro se ha extinguido, el presente se ha desquiciado, el rumbo de la vida se ha desvanecido. Segundo momento, la perplejidad cognitiva. Al desaparecer el horizonte predictivo, la sociedad en su conjunto, sus líderes políticos, sus intelectuales, no pueden trazar cursos de acción posibles con la suficiente credibilidad y comprobación como para despertar de manera duradera las adhesiones colectivas. El viejo sistema de creencias se muestra impotente para darle verisimilitud a sus paradigmas y también a las enunciaciones críticas. El humor social es el descrédito, la desafección generalizada, la política se devalúa, los entusiasmos son segmentados y efímeros. Es un momento de colapso cognitivo y ahoga a las personas en la reiteración de un presente que no tiene fin. La política, como disputa por las esperanzas de las sociedades, se desacredita. Si no hay esperanza que mueva el tiempo, entonces no hay futuro y tampoco política de transformación del presente. Todo ello no solo da lugar a la antipolítica, que en realidad es una política contra las élites, cualquiera sean estas. Lo que surge también es la apolítica, el desapego a las formas de gestionar lo común, de producir porvenir. Que en medio de este panorama desolador reverberen teorías sobre el fin de la política, el fin de la humanidad y otros discursos colapsistas es predecible. Se trata de un epifenómeno del tiempo liminal que hace de la frustración y del estado de ánimo desahuciado un edificio teórico de la impotencia paralizadora. Tercer momento del tiempo liminal, divergencia de élites. Como el horizonte social compartido se está diluyendo en el vacío, los grandes consensos globalistas que cohesionaron a las élites políticas comienzan a desfallecer. Si antes centro, derecha e izquierdas políticas eran meras variantes de un mismo proyecto, capitalismo de Estado en los años 1930 hasta los 60, neoliberalismo entre 1980 y 2010, al desvanecerse el proyecto esperanzador, nada une a las élites que no sea la desconfianza estratégica. Y entonces las élites tradicionales se fragmentan con proyectos cismáticos y surgen nuevas élites portando propuestas distanciadas todas entre sí. Ante el declive hegemónico, la centroderecha se escora a la extrema derecha. La centroizquierda se cinde en alas más de izquierda e irrumpen nuevas propuestas que se distancian de la izquierda tradicional. Surjan los llamados populismos. Cada facción política se diferencia radicalmente de la otra. Nada las hace concurrir hacia un espacio común. Todas divergen. De sistemas
políticos multi o bipartidistas de centro entre el año 1985 y el 2005, se pasa a un sistema multi o bipartidista polarizado. Cada una de estas fuerzas divergentes disputa el voto del electorado. Y allá donde otras circunstancias sociales convergen, segmentos politizados de la sociedad, aún no mayoritarios, se concentran en proyectos más radicales que logran temporales adhesiones de mayorías electorales y pasado un tiempo vuelven a la bulia y a la decepción. En ese desconcierto general, una de las primeras fuerzas políticas en emerger es el progresismo. Y es así porque en tiempos normales de estabilidad y de consenso general en las formas de dominación, no hay condiciones para el apoyo popular a posiciones de izquierda o progresistas. Estas surgen en tiempos de crisis, cuando el orden dominante produce agravios económicos y morales a las clases populares. Y surgen estos progresismos precisamente para remontar la crisis. Si lo logran, consolidarán apoyo social y duración. Si fracasan o agravan la crisis que los catapultó al gobierno, serán sustituidas por estados de ánimo y gobiernos aún más conservadores. Así han surgido las múltiples variantes nacional populares latinoamericanas, pasando por las nuevas izquierdas europeas y facciones socialistas de los demócratas en Estados Unidos y laboristas en Inglaterra, que han intentado romper con la felonía globalista de la socialdemocracia mundial. Todas reivindican justicia e igualdad, aunque no plantean caminos convergentes ni horizontes comunes entre ellas. Proponen cómo corregir el presente, aunque no tienen un nombre para el futuro. Logran presencia y a veces victorias electorales, pero son temporales, si es que no logran irradiarse a escala mundial. Algunos progresismos, especialmente los que vienen acompañados de un protagonismo popular movilizado en las calles, introducen grandes reformas económicas de la economía, en el Estado y la sociedad, ampliando la igualdad, mejorando las condiciones de vida de las clases populares. Perduran más en el tiempo y pueden esperar en mejores condiciones que la oleada progresista se expanda a escala global, especialmente en las economías más desarrolladas, para buscar estabilizarse en décadas. Pero también hay progresismos que enfrentan problemas internos, no logran remontar las adversidades económicas y profundizan el malestar social. Ellos también serán devorados por la indignación colectiva y peor, alentarán a salidas de derecha autoritarias. Paralelamente al progresismo emergen las derechas autoritarias. Son su contracara inevitable, ya sea para defender el viejo orden que se agrieta por todas partes. Viendo cómo los antiguos consensos políticos se disuelven, la derecha buscará retomar el viejo orden, solo que ahora para ello, en vez de la seducción de los años 90, abanderará la sanción, el castigo o la venganza a quienes consideran son los responsables de este desorden, no solo económico, sino también moral. Sindicatos ambiciosos, entre comillas, migrantes que arrebatan empleos, entre comillas, mujeres que exageran, entre comillas, en sus derechos, indígenas igualados, entre comillas, comunistas conspiradores, etcétera, etcétera. Sin comprender que el debilitamiento del proyecto neoliberal es el resultado de sus propios límites, buscarán en el disciplinamiento feroz de los díscolos la llave para que la sociedad pueda retornar al viejo orden de valores morales. Se trata de derechas autoritarias y cada vez más antidemocráticas y racistas, claramente fascistizadas, que buscan canalizar el miedo social a la ausencia de futuro, hacia la venganza y el castigo. Reemplazan el convencimiento por la imposición,
propia de los proyectos decadentes. Añoran la vieja estabilidad del mercado, aborrecen los derechos cristalizados en el Estado, les indigna la igualdad porque consideran que eso destruye las jerarquías sagradas de la empresa, la familia y la servidumbre individual. Son melancólicos de un imaginado e idílico pasado mercantil en el que los capaces tenían lo suyo y los fracasados el desprecio merecido de la marginalidad. Pero a diferencia de antes, ahora creen que hay que imponerlo a palos si es necesario. Consideran que la democracia ha premiado a una mayoría incompetente e ignorante y que por salud pública hay que hacerles entrar a la fuerza a las virtudes del individualismo y del mercado. Les parece un exceso la democracia, un exabrupto los derechos y un insulto a la igualdad. Por eso cuando pueden asaltan los parlamentos como en Estados Unidos o Brasil. Si es necesario están dispuestos a masacres y golpes de Estado como en Bolivia, o por lo menos a hacer cadenas de oración alrededor de los cuarteles militares para llamarlos a que den un golpe de Estado a fin de resguardar la civilización. No son demócratas por convicción, aunque ganen elecciones, sino solo demócratas meramente por utilidad táctica. En tiempos de crisis, las derechas devienen por transición natural en extremas derechas, pues es su grito desesperado para restablecer el viejo orden podrido que se desmorona ante sus pies. No se atemperan si las izquierdas o los progresismos ingenuos ceden ante sus exigencias, pues lo que ansían es el regreso al viejo mundo de sus privilegios consolidados. Y si las izquierdas avanzan en sus reformas de igualdad, las derechas moderadas también se escorarán hacia la extrema derecha, pues el avance de la igualdad y la justicia debilita los privilegios y estatus de los pudientes y de los ricos. Así, la democracia será vista por estas derechas como un agravio al orden moral de un orden natural y moral de un mundo basado en obreros, indígenas, pobladores y mujeres siempre inferiorizados y subalternizados. Pero al menos en ese caso, cuando las extremas derechas surgen de un avance de la igualdad, es posible buscar políticas públicas que aíslen a este sector reaccionario. El peor escenario es cuando el progresismo incumple sus promesas de justicia y bienestar e incrementa la pobreza social. No solo será un progresismo de corta duración, sino que insuflará un contraprogresismo visceral, rabioso y autoritario, a modo de escarmiento final para que nunca más vuelva a levantar cabeza. Si esta reacción moral contra la igualdad evoca los viejos fantasmas liberales de décadas pasadas, ciertamente en un planeta que está abandonando el neoliberalismo será anacrónico, pero con capacidad de provocar un gran daño, como lo han hecho Bolsonaro en el Brasil o Trump en Estados Unidos. Dadas las corrientes proteccionistas que comienzan a moverse en el mundo, ese regreso al libre comercio anacrónico será como una isla jurásica de fosilizadas recetas neoliberales, como un rancio túnel del tiempo al pasado que no durará mucho, pero que podrá destruir en su corto camino lo avanzado en derechos y bienes comunes en los últimos 50 años. En conjunto, todas estas propuestas de izquierdas y de derechas, de extremas derechas y de progresismos divergen entre sí. Son parte del caos sistémico global. No son aún la solución, aunque pugnen por serlo. Ninguna de ellas logra consolidar un proyecto político expansivo y duradero en el tiempo. Obtienen victorias para acá, para luego perder por allá, o ser reemplazados en la siguiente elección.
es la cualidad del tiempo liminal en el que estamos. De momento, habremos de tener una sucesión de victorias cortas y de derrotas cortas, de nuevas victorias cortas y nuevas derrotas cortas, de los distintos proyectos que emergen. No hay por ahora, ni habrá por ahora, hegemonías largas. Por un tiempo no las habrá. Con todo, en estas batallas de temporalidades discretas, las derechas autoritarias cosechan éxitos a medida que las izquierdas y los progresismos retroceden ante la complejidad de las tareas y defraudan a sus votantes. Y es que también a esas derechas autoritarias les es más fácil armonizar con un sentido común conservador construido y sedimentado a lo largo de 40 años. Pero además, porque en medio del desorden y la frustración ofrecen certidumbre rápida, contundente a problemas prácticos. Seguramente serán falaces, pero son respuestas que ofrecen imaginariamente una certidumbre. Y en ello, esas derechas autoritarias son más audaces y determinantes que algunas izquierdas o algunos progresismos modosos que aún no logran desprenderse del ambiente liberal cosmopolita, pactista y ambiguo que hizo de ellas en los años 80 el partido de las clases medias letradas. Finalmente, la apertura cognitiva, el cuarto momento del tiempo liminal. Sin embargo, ninguna sociedad puede vivir indefinidamente en la incertidumbre estratégica. Es un tema de necesaria cohesión social ante la historia y de métodos de legitimación de cualquier forma de gobierno. El FMI ha calculado que solo el 2019 la incertidumbre sobre el futuro en las políticas comerciales ha provocado la caída de 1 punto del crecimiento de la economía mundial. El humano es sobre todo un ser de creencias compartidas, es su cualidad social. Esa es la materia que produce la vida y las instituciones. Por ello, tarde o temprano, más pronto o más tarde, la gente tiene que aferrarse a algo, a unos principios organizadoras de un futuro imaginado, los que sean, con tal de que le devuelvan la certidumbre de algún destino al cual agarrarse con todas sus fuerzas y así devolverle el sentido a la historia colectiva, a su historia familiar, a su historia personal. Por ello, en la siguiente década, al estupor, desasosiego social, le ha de seguir abruptamente algún tipo de apertura cognitiva, a revocar las viejas creencias y aferrarse a unas nuevas en las que considere factible encontrar solución a sus ansiedades. Será el momento de la cristalización de un nuevo sistema de creencias que restituya la flecha del porvenir y que relance el transcurrir del tiempo social hacia una nueva meta imaginariamente compartida por todos. En el fondo se trata de la formación de un nuevo modelo de legitimación y dominación que deberá venir acompañado o cabalgando de un nuevo modelo de acumulación económica. La apertura cognitiva con el que finaliza el tiempo liminal es el tiempo de apetencias colectivas de nuevas certezas, de un nuevo horizonte predictivo. Es breve y profundo. Históricamente surge de manera contingente por algún agravio, la pérdida de algún derecho, un quiebre del orden moral del mundo, una agresión o pérdida percibida, un temor inminente o riesgo de muerte, etc. Es un momento de malestar colectivo movilizado, pero a raíz del cual todas las viejas incertidumbres acumuladas, las perplejidades atravesadas, las angustias sumadas, estallan y las personas se sienten compelidas a modificar la organización de su vida, a abalanzarse y aferrarse
a un nuevo destino que les devuelve la certeza de un mejor porvenir, sin importar los sacrificios que haya que atravesar. Es en ese espacio temporal donde habrá de dirimirse la certidumbre imaginada del porvenir. Con ello, el monopolio de la conducción de las esperanzas sociales que habrá de regir los siguientes 30 o 40 años. Posiblemente no todas las sociedades tengan el mismo curso intenso y revelador. Posiblemente habrá unas sociedades más activas y más influyentes que otras, pero al final, a nivel global, todas se acoplarán a un nuevo movimiento de la época. Los nuevos ejes o ideas fuerzas que organizan las expectativas sociales imaginadas de la población, si bien reemplazarán a los antiguos paradigmas desfallecientes, no surgen de la nada. Trabajan sobre sedimentos rearticulados, sobre fragmentos para crear un nuevo imaginario movilizador. Por ello, los momentos de disponibilidad colectiva son intensos, momentos de politización social, conservador o revolucionario, o ambos simultáneamente, pero politización que sustituye antiguas creencias, erige nuevas creencias, las defiende de manera práctica, hasta que después de varios años de oleadas y contraoleadas, se consoliden, pudiendo recién la sociedad replegarse a una cotidianidad reposada. Serán tiempos en que la política renazca de las cenizas del letargo. Las personas se involucran, los colectivos confiarán y se movilizarán por esas creencias. Si son creencias autoritarias y jerárquicas, confiarán en la providencia y la fuerza para doblegar a los inferiores. Si son creencias de igualdad y de justicia, desplegarán democratizaciones prácticas en la gestión de recursos económicos, en la toma de decisiones, en la repartición de la riqueza. Quizás las dos cosas sucedan simultáneamente. La apertura cognitiva de la sociedad no tiene rumbo preestablecido, ni fecha anticipada. No es un artilugio discursivo sacado de la manga, ni una mera combinatoria de acuerdos cupulares. Es un momento ígneo de creación colectiva, social, plebeya, de socialidad futura. Puede tomar rumbos conservadores, por ejemplo, o también variantes posfascistas, o también reformistas y revolucionarias. La lucha política de ese momento, de cómo y con qué hayan concurrido las fuerzas políticas a esa disponibilidad, definirá la naturaleza del nuevo ciclo de legitimación de los siguientes 30 o 40 años. De hecho, aunque de manera local, periférica, parcial y efímera, los síntomas de esa gran batalla venidera en la siguiente década ya se están viviendo hoy en muchas partes del mundo. En lo económico, con los ensayos de formas híbridas de libre comercio con proteccionismo en áreas específicas, como la transición energética, telecomunicaciones, etc. O la contracción regional de cadenas de valor de productos estratégicos, o con el regreso fosilizado a maneras de neoliberalismo primitivo, revestidos de autoritarismo. Cada una son posibilidades de futuro. Cada una de estas propuestas, aún con sus límites temporales e imposibilidades actuales de instalar hegemonías duraderas, son laboratorios de posibles cursos de acción que, junto con otras que podrán surgir en los siguientes años, habrán de disputar a escala global el monopolio de las nuevas ideas fuerza, del nuevo sentido común global, capaz de cautivar la esperanza, la imaginación y la estabilidad de las sociedades. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer mientras tanto en medio de este interregno de desorganización, de triunfos y victorias cortas y derrotas cortas,
¿Qué hacer mientras el neoliberalismo paleolítico cobra fuerza y quiere colonizar los ímpetus de cambio y bienestar? No es casual que el enemigo público de esta oleada regresiva y represiva a manos de un tipo de neoliberalismo cavernario sea el Estado. Y es que el Estado, y quién más que ustedes para saberlo, es el receptáculo de lo común de una sociedad, bajo la forma de monopolios y burocracias, pero el Estado es el depositario de una parte de nuestra historia común, de la historia que producen los pueblos en común. Es la condensación de lo común de las luchas, lo común de sus victorias y lo común de sus derrotas. Es lo común de sus logros colectivos, de su épica, de sus bienes acumulados a lo largo de siglos. El Estado es la cristalización de derechos de la gente conquistadas en miles de batallas, incluso frente al Estado, pero que para mantenerse en el tiempo y heredarse a los hijos, se necesita instituir como norma, ley, presupuesto e institución en el mismo Estado. El Estado no es el derecho ni produce el derecho de los pueblos. Los derechos los conquistan los pueblos en huelgas, paros, marchas e insurrecciones, pero para consagrarlos, mantenerlos en el tiempo después de las grandes batallas, son los propios pueblos los que buscan que esas luchas queden grabadas e inscritas en el Estado, en sus leyes, en su presupuesto, como derecho, como fuerza legal con efecto vinculante. Así se conquistó la educación y la salud de las personas, o los bienes comunes de los pueblos. Es cierto que también en el Estado están las influencias y las fuerzas de los poderosos, pero nunca olviden que para legitimarse esas fuerzas de los poderosos, necesitan tolerar, aceptar o soportar la fuerza, la historia y las victorias pequeñas o medianas de los pueblos, es decir, los derechos. Esa es la dimensión paradojal de los estados. Son estructuras de dominación, pero también de inclusión, también de agrupación y defensa de los pueblos. El Estado es lo común de una sociedad, solo que por monopolios. Por eso, cuando los neoliberales autoritarios se plantean dinamitar el Estado, lo que quieren es dinamitar ante todo la historia de luchas y de derechos de los pueblos que han conquistado con sangre y sacrificio. Lo que pretenden hacer es borrar lo poco o lo mucho de los derechos comunes que las sociedades han labrado a lo largo de la historia, como la educación pública y gratuita, la salud pública, los bienes públicos, los recursos comunes como el agua, el gas, los minerales, el litio, los servicios públicos, que luego del gran derrumbe inducido, como siempre ha sucedido en la historia del mundo y de América Latina, serán subastados ante la jauría de ricos que ampliarán su riqueza privada con la riqueza pública, como siempre lo han hecho. La sustitución de lo público por lo privado y el mercado es la extinción de lo común que tienen los pueblos, de los lazos que los une como comunidad histórica y de destino. La propiedad privada que se ofrece como el becerro de oro de los egoísmos individuales es la antípoda, lo opuesto a lo común de una sociedad. Es la conversión de una nación en un conglomerado de átomos zombies sometidos despóticamente a la gran propiedad de unos cuantos adinerados, pues es privada, de pocos, que excluye y arrebatan y someten a muchos. Y cuanto más grande es una propiedad, más exclusiva y excluyente de todos es. Por eso es que las oligarquías no tienen patria, nunca la han tenido ni desean tenerla. Porque no tienen nada en común con el resto del pueblo. Es más, lo desprecian, les avergüenza el pueblo, pero lo necesitan porque su riqueza privada es el robo de la riqueza común del resto. Los ricos requieren de los pobres para succionarles su esfuerzo, para expropiarles sus bienes comunes, incluida la esperanza. Por eso necesitan dinamitar el Estado
Y lo paradójico es que su antiestatismo es un estatismo vergonzante y falaz, pues necesitan al Estado para vaciar y privatizar al mismo Estado en beneficio de unas cuantas personas, de unas oligarquías. Y además los antiestatistas necesitan del Estado para coaccionar e imponerse a la fuerza a los insumisos y rebeldes. El mercado no lo puede hacer. Solo el Estado tiene la fuerza coercitiva legal, es decir, común, con efecto vinculante, y es reconocida por todos para garantizar y defender o el derecho de la gran propiedad y la riqueza de pocos, o el derecho de las grandes mayorías y los bienes comunes. Perder la batalla de los derechos y de lo común de una sociedad frente a la gran propiedad es perder la batalla de lo que hace a un conglomerado de habitantes de un territorio en una nación y su grandeza como nación. Y la manera de defender lo logrado en común y en derechos es ampliar lo común y es ampliar los derechos. Los pueblos no pueden conservar sus derechos sin avanzar hacia otros nuevos. Solo preservar es retroceder. En síntesis, tenemos entonces que las extremas derechas crecen al calor de las crisis económicas, devorando a las derechas moderadas. En algunos casos se endurecen en sectores medios ante el avance de las políticas de igualdad exitosas. En otros casos adquieren apoyo popular al momento de la decepción del progresismo moderado. Por donde se vean, las derechas autoritarias son y serán actores de primera línea durante todo el tiempo que duren las crisis, con sus victorias cortas, sus derrotas cortas, sus victorias cortas y sus derrotas cortas. Por eso la única manera de derrotar a las extremas derechas antidemocráticas, que también quieren dinamitar la democracia, de impedir que crezcan, es resolver la crisis económica y la crisis de esperanza que los alimenta. Hay que resolver la crisis, pero no en favor de los ricos, sino en beneficio común de los humildes, de los trabajadores. Sacar la riqueza acumulada en pocas manos para distribuirla mejor entre la gente común e impulsar más producción para producir más riqueza y volverla a distribuir entre todos. Los paliativos temporales no resuelven el problema, ni la incertidumbre ni la angustia. El primer problema a abordar desde la sociedad y cualquier gobierno progresista en estas oleadas y las nuevas que aún vendrán son mejoras rápidas y visibles en los ingresos económicos de manera duradera y previsible en el tiempo. La inflación corroe la certidumbre diaria de las familias y con ello las lealtades y los apoyos políticos. Y para ello en el mundo, para enfrentar esta inflación, no hay más que dos vías: o bien mutilando los ingresos reales de las mayorías y destruyendo sus derechos con políticas de ajuste, o bien reduciendo las ganancias de los ricos y los poderosos. Y un progresismo solo puede ser progresismo si hace esto último: control de precios, control del comercio exterior, elevación de impuestos a las fortunas, eliminación de las exenciones de privilegios que en conjunto estabilicen la moneda y el salario real de los trabajadores. Hay que dejar de lado el credo liberal de ajuste y austeridad fiscal. Las economías más avanzadas tienen en promedio un endeudamiento del 100 al 150% de su Producto Interno Bruto, y a pesar de eso están implementando planes multimillonarios de empleo en modernización de obras públicas Estados Unidos, subvencionando su energía a Europa, subvencionando sus industrias estratégicas como en Estados Unidos y Europa. Es necesario darle sostenibilidad en el tiempo a las reformas sociales para que no dependan de la fluctuación de los productos, de las materias primas.
Eso significa procesos de reindustrialización selectivo a gran escala y masivos en pequeña escala, tanto públicos como privados. El continente necesita un shock de industrialización de materias primas, de alimentos, de energía verde, de química básica, de electrodomésticos, de autos eléctricos, etc. Pero también un shock de industrialismo en los ámbitos micros del consumo local, en la artesanía, en la pequeña empresa, en los servicios, que es donde se ubica la mayor parte de la población. Lo importante es crear una base productiva duradera y ecológicamente sustentable para seguir distribuyendo la riqueza común de la sociedad y ampliar nuevos derechos colectivos. Al hacerlo, simultáneamente se logrará un nuevo horizonte de futuro movilizador, garantizando el apego democrático de la población a fin que la democracia y el protagonismo social estén asociados a la igualdad y la justicia económica. No hay democracia si no llega al bolsillo, y esa es la gran tarea que tiene al frente el progresismo. Desde hace 15 años atrás, América Latina y el mundo están en medio de este vórtice de la transición económica global a otro modelo más fragmentado. Es un vórtice caótico, angustiante, lleno de incertidumbres, atravesado de perplejidades y complicaciones, de oleadas y contraoleadas, de progresismos y conservadurismos, de victorias y de derrotas y de nuevas victorias. Y eso todavía puede durar una década más, con victorias cortas y derrotas cortas. Pero estos flujos y contraflujos no pueden durar indefinidamente. Tendrán que estabilizarse algún momento, de manera conservadora y autoritaria o progresista, democrática y con nuevos derechos. Todo ha de depender de lo que hagamos hoy, de la audacia y perseverancia con que las distintas fuerzas políticas y las distintas clases sociales concurran a su encuentro con la historia. Y ojalá que en ese torbellino de fuerzas contradictorias, las de la justicia social, la igualdad radical, los derechos, la democracia entendida como igualdad y bienestar, triunfen sobre el egoísmo, la propiedad y el autoritarismo. Muchas gracias. Bueno, pocas palabras para definir lo que vivimos recién. Muchísimas gracias en nombre de todos los que estamos acá por la claridad, por el análisis. Nosotros acá hay un público de docentes. Quienes somos docentes nos obstinamos permanentemente para tratar de traducir lo complejo y hacerlo comprensible, sin que eso signifique la banalidad de lo conceptual. Y con perdón de los protocolos al vicepresidente, creo que fue un gran maestro recién, además del vicepresidente. Álvaro, tenemos varias preguntas, ¿sí? Voy a tratar de poder por ahí integrarlas. Quizás la primera es
cuál es el aporte que puede hacer la escuela o la educación en la conformación de este nuevo sistema de creencias, cómo apostar a que ese nuevo sistema sea justo e igualitario, como finalizaba. ¿Cuál es el lugar de la escuela en este terreno? Esa sería una de las primeras preguntas. Sí. Es una pregunta muy difícil para mí. No soy un experto en pedagogía ni en neurociencia. Pero les cuento mi experiencia de cómo cosas que me pasaron en la escuela influyeron el resto de mi vida. Me acuerdo de un profesor que daba historia. Y una de mis primeras experiencias era niño, pasando a la adolescencia. Una primera experiencia de lo que era Bolivia, fue cuando los campesinos indígenas aymaras, que viven en el altiplano boliviano, entre 3.500 y 4.000 metros, hicieron un gran bloqueo de caminos en los años 70. Un gran bloqueo de caminos. La gente de la ciudad tenía miedo. La gente de clase media en la ciudad pensaban que los indios que estaban en la altiplanicie iban a venir a atacar a sus casas. A sus empleadas las encerraban bajo llave en las noches porque tenían miedo de que ellas sean la cabeza de playa del regreso de los indios, porque también ellas eran indígenas aymaras. Y por las noches la gente de la ciudad miraba los cerros para ver si las fogatas se encendían, que era el inicio de que los indios iban a entrarse a la ciudad. Estoy hablando de La Paz, la sede de gobierno. Eso para mí de niño era muy chocante. No entendía lo que estaba pasando. Y fue un profesor de colegio, que nos agrupó a todos los jóvenes y nos hizo relatar cuál era nuestra experiencia, qué estaba pasando en nuestros barrios, qué estaba pasando en nuestras casas frente a ese miedo, ese pavor de que vengan los indígenas a supuestamente quemar las casas de la gente de la ciudad. Y cada niño le contó su experiencia al profesor. Y entonces el profesor nos dejó como tarea de 2 días que leyéramos un pequeño librito. Se llamaba El Rey Chiquito. Era la historia de un niño aymara en 1781 y relataba la sublevación de los aymaras indígenas contra los españoles a través de la historia de un pequeño niño que era como un chasqui que llevaba las noticias de un lado a otro de los líderes de la rebelión indígena. Dijo, léanse este libro. Eran 60 páginas con letra muy grande. Y hablamos 2 días después. Y entonces él, con una paciencia infinita, una vez que oyó cuál había sido nuestra experiencia personal de ese bloqueo, comenzó a preguntarnos qué habíamos entendido del librito pequeño. Y claro, lo que habíamos entendido es de que tiempo atrás había puro indígenas en nuestro país y estos indígenas habían sido sometidos, maltratados, las madres abusadas, las hijas usadas como empleadas para lavar, para tejer, para producir alimentos a cambio de nada para los invasores. Y relataba un cerco de 1781 donde la gente que vivía en la ciudad tenía miedo de que esa gente maltratada viniera a cobrarse sus cuentas
de tanto abuso. Y entonces, con la historia, tuvo la suficiente paciencia él para vincular lo que había pasado 200 años antes con lo que estaba pasando en ese momento tan desgarrador de nuestra experiencia de estudiantes de colegio. Esa habilidad para hacer entender el mundo en las injusticias, esa habilidad para hacer entender el mundo de cómo el pasado permanentemente renace en el presente, de cómo las viejas deudas históricas no desaparecen y cómo vuelven después de atravesar la profundidad del tiempo para renacer, para mí fue un hecho revelador, fue como una epifanía. Creo que en este caso particular, esta experiencia personal, pedagógica, educativa, me formó como persona. Si hay alguno, entre muchas cosas, pero uno de los responsables de por qué Álvaro luego está al lado de un presidente indígena, acompañándolo y acatando la decisión de un indígena, sin que yo sea indígena, y apoyándolo y protegiéndolo, tiene que ver con lo que ese profesor ayudó a entender de mi historia, de mis luchas. Si ustedes se fijan, un profesor o una profesora tiene más tiempo con su hijo, con el niño, que un padre y una madre. El padre, la madre tienen que trabajar. Están en la mañana, les dan el desayuno, un té, una leche, un pan. Los verán a mediodía o los verán cuando acabe el trabajo. Estarán un rato con ellos, lo atenderán. Luego tienen que ocuparse de otras cosas, también tienen su vida. Pero el profesor y la profesora está con ese niño, si es en primaria, 4 o 5 horas. Si es en secundaria, 3 horas al día, cada día. El papel influyente de un profesor y de una profesora en el sistema cognitivo, en el cableado que tiene en el cerebro, es único, es privilegiado y es extraordinario. Profesores que logren transmitir valores de justicia, valores de igualdad o valores de competitividad, de individualismo, de asco hacia los tuyos, de desprecio hacia lo popular, van a dar niños, adultos, políticos que más tarde, 20, 30 años después, pueden tomar decisiones de mandar a asesinar a alguien que está protestando o de mandar a luchar al lado de los que están peleando contra la injusticia. Para mí los profesores son decisivos en la formación de la personalidad de las personas, en sus valores más íntimos. Y por eso uno dice, ¿cómo pueden ayudar? Ustedes nos han construido, somos criaturas de ustedes. Para bien o para mal, una persona adulta es una criatura de toda su formación escolar y en particular de lo que los profesores han logrado con ellos. Yo me siento una criatura de ustedes. Si algo bueno he hecho en la vida, es por lo que he aprendido de ustedes. Y si algo mal hice en la vida, fue porque otros también me educaron de manera mala o chueca. En países latinoamericanos y la soberanía sobre sus recursos naturales. Este es un tema de gran debate en el mundo. ¿Extractivismo o no extractivismo?
Y le reclaman a América Latina de que no tiene que implementar políticas extractivas porque eso está generando, está incrementando el calentamiento global. Tengo varias preguntas sobre eso. ¿Qué no es extractivo? ¿Qué no es extractivo? Cuando tenemos el celular, estamos chateando, ¿no nos está extrayendo el señor Google, el señor X, que antes era Twitter? ¿No está extrayendo acaso nuestros datos para enriquecerse y luego venderlos a empresas o a campañas políticas? Nos presentan que lo no extractivo es la alta tecnología y que lo extractivo es sacar petróleo, litio y gas. Pero ¿acaso la alta tecnología no es extractiva? ¿Acaso no vive y encima gratuitamente de lo que nos saca sin nuestro permiso, de nuestros gustos, de nuestros likes, de nuestras incursiones en el internet, de lo que leemos, de lo que nos gusta, de lo que vemos? ¿Qué economía no es extractiva? Sacar gas es extractivo. Usar datos es extractivo. Construir, hacer una industria es extractivo, porque moldeas, sacas materia prima y la moldeas. Algunas en la etapa inicial, materia prima, y otros la moldearán, otras en la etapa intermedia, moldeando, transformando. La economía del mundo es extractiva. No hay nada en el mundo que no sea extractivo, porque es nuestro metabolismo. La riqueza es el metabolismo con la naturaleza a través del trabajo. Siempre hay algo natural o social que necesitamos procesarlo y modificarlo para empaquetarlo de otra manera. Ese es un tipo de extractivismo. Pueden ser ideas, gustos, sensaciones, pero que también se chupan para generar ganancia. Entonces no estoy de acuerdo con que hay economías extractivas y economías no extractivas. No es cierto, toda economía es extractiva. Lo que puede modificarse son las características de ese extractivismo. Ahora, me dirán, oye Álvaro, está bien, toda economía es extractivista. Me estamos refiriendo al extractivismo de la naturaleza, porque eso incentiva y promueve la degradación ambiental. Bien. ¿Qué porcentaje de la contaminación del mundo que está provocando este desorden climático lo produce Argentina, por ejemplo? ¿Qué porcentaje de CO2 produce Argentina para el mundo? Seguramente el 0,8% del CO2. Bolivia, el 0,2% del CO2. Mientras que el 1% de la gente rica del mundo en sus consumos y su propiedad, según Oxfam, produce el 45% del CO2 del mundo. Y en vez de sancionar a ese infeliz ricachón que está contaminando el mundo, ese 1% de los ricos vienen financiados por ONGs y empresas extranjeras a castigarnos a los latinoamericanos para decirnos: no toques el bosque, no toques la tierra, no toques el gas, no toques el litio porque estás contaminando. Pero si mi país apenas produce el 0,1 o el 0,8% o el 0,9% de la contaminación, ¿por qué me sancionas a mí y no lo sancionas a este? ¿Por qué no hay una campaña para quitarle la riqueza, quitarle su propiedad, bajar sus consumos? Pero sí hay campañas para venir a decirnos: los latinoamericanos no tienen que tocar la tierra, no tienen que tocar los bosques, no tienen que tocar nada. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero para hacer escuelas? ¿Y de dónde vamos a sacar dinero para mejorar el salario de un trabajador? Nosotros, ¿cómo elevamos el salario de un trabajador de escuela de $40 el mes a $310? ¿De dónde sacamos? ¿Quién me va a dar ese dinero? Tuvimos que sacar petróleo, tuvimos que sacar gas.
Y eso nos permitió duplicar el número de escuelas para los niños que seguían educándose en esas escuelas de adobe y de barro, que se sentaban encima de adobes y tenían una pizarra que era una tela. Entonces no pueden venir los que critican el extractivismo, decirnos, esto es lo que está destruyendo el mundo, y a la vez no criticar a ese 1% cuya riqueza, cuya propiedad y cuyo consumo es el verdadero contaminante del medio ambiente. Es una crítica injusta. Evidentemente hay que tomar medidas para que esa extracción de la naturaleza no sea depredadora, no sea contaminante. Se necesita mejorar los costos de procesamiento, por supuesto, pero nuestras sociedades necesitan extraer para lograr un mínimo de desarrollo económico y de bienestar social que luego les permite incursionar en otras áreas de la tecnología, del conocimiento, que también será igual extractivista, pero quizás con menos impacto en el medio ambiente. Pero hoy por hoy hay demasiada riqueza y contaminación concentrada en el 1% mundial de ricos y de empresarios, y demasiada pobreza concentrada en el 50% de la población. Hasta que no acaben esas injusticias, los países, los pueblos tienen necesariamente que impulsar políticas medioambientales, pero políticas de extracción que les permitan mejorar la riqueza y el bienestar de su población. Esa es mi lectura. Muchas gracias, Álvaro. La última pregunta, si cerramos porque estamos sobre el tiempo. Hay una pregunta que dice: la derecha tiene un poder infinitamente superior, ¿cómo podemos disputar desde el progresismo alguna hegemonía? Creo que esa pregunta fue contestada a lo largo de la disertación y de estas respuestas que estamos ahora entablando. Quiero insistir sobre eso. Bien. ¿Cómo surgió el progresismo en América Latina a inicios del siglo XXI? La derecha poderosa, sus partidos dominantes, sus medios de comunicación aliados, sus empresarios articulados, un progresismo marginal en un rincón. Pero había problemas de crisis económica, había problemas de injusticia, había problemas de malestar, de desencanto. ¿Qué hizo el progresismo? Enfrentó los problemas. Vio un problema de angustia de la gente en el estómago, en el bolsillo y en su dignidad, y lo afrontó. Y lo afrontó con audacia. Que en Bolivia el 50% de la riqueza boliviana estaba en manos de empresarios norteamericanos, de empresarios europeos y empresarios brasileros. No es que no había dinero, pero había dinero que se iba afuera. ¿Cómo enfrentas ese problema? Lo nacionalizas. ¿Qué hizo Evo? Nacionalizar. Para que ese 50% de la riqueza de Bolivia en petróleo, gas y minerales y de telecomunicaciones, en vez de irse a España, a Alemania, a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos o a Brasil, se quede en el país. Tuvo la fuerza para ponerle la firma y nacionalizar eso. Argentina hizo lo suyo, Ecuador hizo lo suyo, Venezuela hizo lo suyo, cada país, Brasil hizo lo suyo. Los progresismos surgen en momentos de crisis económica, de crisis de credibilidad, y su labor es enfrentarlo y resolverlo con audacia. Cuando no queremos enfrentar el problema y retrocedemos para contentar a todos, lo que tenemos es el desaliento, la frustración y el rechazo. Los poderosos no son todopoderosos, siempre tienen una fisura en algún lado. La clave del progresismo es saber encontrar esa fisura y armar un bloque popular resolviendo los problemas angustiantes de las personas,
afectando a los de arriba. Yo creo que el progresismo ha de renacer una y otra vez en este tiempo de oleadas y controleadas, de victorias cortas, derrotas cortas, victorias cortas y derrotas cortas, y sacar la lección de la derrota corta, sabiendo encontrar dónde está la debilidad de los poderosos. Siempre tienen una debilidad. Su debilidad es su propiedad. Su debilidad es la angustia de las personas. Un renacimiento del progresismo, un fortalecimiento del progresismo, siempre va a ir por la vía de enfrentar el problema que afecta a la mayoría de las personas y arriesgarse a resolverlo con audacia, con ímpetu, corriendo el riesgo de perder el afecto de unas cuantas familias, pero sabiendo que habrá de ganar el afecto de millones de personas que necesitan esa audacia del progresismo. La última puede ser. Bueno, ahora sí la última pregunta tiene que ver con de qué modo el racismo estructural incide en el triunfo de las derechas. Hemos dicho que las derechas autoritarias no solamente son antidemocráticas, porque están dispuestas a cortar el voto de la gente y la voluntad popular si es necesario. En Brasil estaban dispuestos a quemar el Parlamento y todos los ministerios para desconocer la victoria de Lula. En Estados Unidos, que se jactaba de tener una de las democracias más antiguas y sólidas del planeta, asediada por bandas paramilitares que estaban dispuestas a degollar si se encontraban a la señora Pelosi en su camino a la presidenta del Congreso, para desconocer la victoria de Biden y colocarlo a Trump nuevamente en la presidencia. Bolivia, entrando por la ventana con policías y militares, desconociendo la victoria electoral. ¿Sí? Ustedes tienen y tenemos en el mundo derechas no democráticas. Instrumentalizan la democracia para sus fines, y si la democracia no les funciona, pueden atropellarla y pasar por encima. La pregunta iba por el lado de el racismo. Pero estas derechas no solamente son antidemocráticas, sino que también son profundamente racistas. ¿Qué es el racismo? El racismo es la jerarquización de las personas, la justificación de determinados méritos, opciones y oportunidades por color de piel, por apellido, lugar de nacimiento. Y nuestras sociedades latinoamericanas, desde la invasión y la colonización, justificaron el poder de los que venían de afuera en base, primero a la fuerza, y después de la fuerza, en base a distinciones somáticas. Y con el tiempo, esa distinción y jerarquización se fue consolidando como una especie de bien, de un bien apetecible, más blanco, más deseable, más valorable, más recomendable, más oscuro, más estigmatizado, más devaluado. Y pese a los procesos de emancipación, de construcción de la república, de independencia, de transformaciones sociales, esta distinción solapada o abierta se ha mantenido a lo largo del tiempo. Lo usamos en nuestros insultos, lo usamos en nuestras aversiones y ascos personales, o lo usamos a escala global. En el caso de Bolivia, que es el que me toca a mí, un país de mayoría indígena,
Antes, hoy y seguramente para siempre. Pero nunca había un presidente indígena, porque el indígena estaba condenado a ser albañil, agricultor, sirviente de la casa de la gente de las ciudades. Y esa interiorización de la inferiorización no solamente es de las clases altas y medias, sino también de las propias clases populares, que buscaban distanciarse. Hasta los indígenas tenían un indígena de cual distanciarse para ser menos indios ellos. El racismo los atraviesa a todos. Pero hubo un momento en que eso se quiebra. Hay un momento en que eso, el de abajo, el despreciado, el marginado, no solamente se consolida como fuerza política, sino como fuerza moral. La igualdad, la democracia entendida como igualdad, es la promoción del de abajo, del despreciado hacia arriba. Esto también va a provocar reacción del igualado. Pero si esta es una base más extensa, ese igualado va a poder disputar y compartir los privilegios que antes estaban concentradas en un pequeño sector medio. Nosotros como gobierno tomamos decisiones muy contundentes. No solamente que ganó Evo, y no solamente que Evo colocó a sus ministros, a sus embajadores, todos de origen indígena, sino que comenzamos un proceso de devaluación de la etnicidad dominante. Por ejemplo, elección de la Corte Suprema de Justicia. La meritocracia que decía, tener una maestría, tener un doctorado, tener libros. Claro, era evidente que quienes habían tenido la maestría, quienes tenían el doctorado, quienes habían escrito libros, quienes tenían trayectoria, eran las familias que a lo largo de décadas se enroscaron en los privilegios. Era imposible que un abogado Mamani, un apellido Quispe, un doctor que había pasado la universidad pese a la discriminación, tuviera oportunidad de tener una maestría y un doctorado, porque los privilegios, los viajes, las becas se lo concentraban en este sector. ¿Qué hicimos nosotros? Convocatoria para la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Constitucional. Un doctorado cuenta muy bien, pero al lado cuenta también el haber defendido a un sindicato agrario. Una maestría cuenta como 5 puntos, pero también cuenta como 5 puntos saber hablar idioma aymara o idioma quechua. Entonces, ¿qué hace uno? Devalúa las jerarquías racializadas del poder y revalúa las jerarquías estigmatizadas o las estructuras estigmatizadas de la sociedad. Es un hecho que viene de abajo, es una conquista de la gente, pero también es un hecho que estatalmente se puede institucionalizar. Hasta el año 2006, el indígena, el campesino en mi país y su historia era o folclore o historia pasada. Parte de esas raíces que han sido diluidas en el mestizaje supuestamente exitoso de la bolivianidad. Desde el Estado, ¿qué hemos hecho? Instituir, y eso es el Estado plurinacional. No solamente que tenemos naciones indígenas pasadas, prehistóricas, que forman parte de nuestras raíces perdidas en Tiahuanaco, sino su actualidad. Aymaras, quechuas, como naciones, ni siquiera como etnias, como naciones preexistentes a Bolivia, como naciones que están dentro de Bolivia y que tienen derechos colectivos y que tienen su propia historia, que se enseña en el colegio, que se enseña en los libros de texto, que se enseña en los sistemas educativos. Ninguna sociedad está al margen de la racialización de la dominación. Ninguna sociedad. Todos tienen su estigmatizado. Desde Estados Unidos, Europa y con más razón nosotros América Latina.
Se requiere un conjunto de políticas decisionales desde el gobierno en términos de reorganizar las jerarquías, reorganizar los valores y los méritos sociales, a fin que los que eran expresiones, actividades de sectores excluidos, ahora sean parte de los sectores valorables. Hace 15 años, para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, había que ir a la embajada norteamericana, vestirse de vaquero, hablar un poco en inglés y mascar chicle en los test de la embajada norteamericana o de la Unión Europea. Hoy, para ser comandante en jefe, los generales se van a conseguir avales de los sindicatos agrarios para llevar al Congreso. Hay que cambiar el orden de los méritos de una sociedad. Para no interrumpir el aplauso, profundamente gracias y nada más. En primer término, la ministra de Educación, junto al legislador de la provincia, doctor Federico Greve, harán entrega del diploma de huésped de honor al profesor y ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Seguidamente, el secretario de Educación, Pablo López Silva, junto al concejal de la ciudad de Río Grande, Walter Campos, hacen entrega de una placa de reconocimiento. Finalmente, el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de nuestra provincia, Magister Andrés Dacharí, hará entrega también de una placa y la medalla de Malvinas por los 40 años de la gesta de 1982. Expresamos nuestro agradecimiento a todas y todos por participar y a las instituciones por haber colaborado generosamente en la puesta en marcha y desarrollo del 6º Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur. De estos gestos se nutren las comunidades para avanzar juntas en nuevos comienzos. Muchas gracias y será hasta la próxima.